Sanación intergeneracional, pecado generacional, ancestral. ¿Existen tales cosas? Vamos a hablar hoy sobre este tema. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque. Estamos en el programa ¿Qué pensaría el Padre Pío? Y este es su canal, Bajo el Auxilio del Padre Pío. Hoy hay mucha confusión y el mundo vive en la expectación de la novedad. Así como Facebook nos llega notificaciones, o en Instagram o en cualquier lugar, notificaciones. Entonces es como el hambre de la novedad, de lo novedoso, etc. Hay cosas que no son tan novedosas, pero que no por eso dejan de ser confusas o inclusive erróneas. Entonces nosotros como católicos nos debemos apegar a la doctrina católica. Ustedes saben bien que en aquello que el Padre Pío tenía que obedecer, él obedeció. Y más, habiendo sido religioso, tenía que obedecer, tenía un voto de obediencia. Entonces, los obispos de Polonia, en el 2005, exactamente el 5 de octubre, hicieron un comunicado que llamaron Opinión Teológica de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Polaca sobre el pecado generacional y sanación intergeneracional, problemas teológicos y pastorales. Entonces, hoy, sin embargo, las ideas modernas van muy acompañadas de ciertas revelaciones, de ciertas personas que tienen dones, de ciertas apariciones, etcétera, que como ustedes saben bien, la Iglesia siempre toma todo con mucha prevención, hasta el punto de que inclusive grandes santos fueron condenados o restringidos en un primer momento y después rehabilitados porque se creía que había error. La Iglesia siempre fue muy cautelosa en todas esas cosas. Sin embargo, hay otras que podrían tener algo de verdad y por eso confunden tanto, porque recordemos que si el demonio nos dijese, mírame, aquí estoy con cachos y cola, pues nosotros vamos a salir corriendo. Él en cambio se viste, como dice la Sagrada Escritura, de ángel de luz, para poder engañarnos. Entonces, hay ciertas cosas que podría decirse que, puede ser que en el futuro sean aprobadas, como la aparición de Nuestra Señora de la Salet, que en un principio fue restringido su mensaje, pero después fue aprobado. Pero aquí nos encontramos con algo un poco más complicado, porque esta oración intergeneracional, ancestral y demás, tiene un problema teológico de fondo, es decir, si ese problema no se soluciona, pues de ninguna manera podría ser aprobado o no aprobado. Sin embargo, vamos a ver cuál es el problema, en qué yace la dificultad. ¿Qué dicen los obispos polacos a este respecto? Sabemos que el episcopado polaco es un poco mejor que otros, entonces, y el texto es muy interesante. También les quiero recomendar que el padre Javier Olivera Rabasi hizo un video a ese respecto, hace ya unos días atrás, el 5 de enero, si no estoy mal, y donde él habla también de este tema con un sacerdote, el padre Rogelio Alcántara, donde él analiza también esta cuestión. Vamos a leer lo que dicen los obispos polacos. Nosotros como católicos escuchamos sobre todo lo que dicen nuestros pastores. Si eso no va contra la fe y la moral, debemos tener asentimiento. Luego, aquí se añade otra cosa, y es que ellos dan argumentos que vamos a ver, porque me parece que tratar este tema es muy necesario en vista de que he visto muchos comentarios y ha habido como una especie de explosión acerca de esta idea que tiene en el fondo algo que podría decirse, el Padre Pío, que fue tan amante de las almas del purgatorio, conoció de cerca cientos, miles de almas. Él decía que subían al convento más almas de los vivos que de los muertos, y eran de las almas del purgatorio. Sabe de estas cosas. Sin embargo, él siempre fue muy precavido con estas cuestiones, y evidentemente él nunca, por ejemplo, habló de este tema, nunca estuvo en su boca. Vamos a ver entonces qué dicen los obispos para hacer bien a las almas, porque aquí lo que queremos es eso, la salvación de las almas. Entonces ellos van a enumerar varios puntos. El primero,
En los últimos años del siglo XX y principios del XXI, en algunos grupos y círculos carismáticos asociados a la celebración de las Santas Misas con oraciones de curación o servicios de curación, apareció un pensamiento, y cada vez con mayor frecuencia, llamado pecados generacionales y sanación intergeneracional. En Internet apareció mucha información y artículos sobre la curación intergeneracional y sus prácticas. Los obispos ahí citan dónde ha aparecido. El punto de partida suele ser el libro del padre Robert de Gandis, titulado Sanación Intergeneracional. Eso en Polonia, 2003. Que pertenece a la Sociedad de San José y sirve a la comunidad carismática de todo el mundo con su conocimiento. Las opiniones del clero y laicos interesados en el problema del pecado generacional y la curación intergeneracional son muy diversas y contradictorias. Mientras tanto, los servicios organizados con una oración por la curación intergeneracional reúnen multitudes en nuestras iglesias, también debido a la ambigüedad de los términos utilizados, pecado generacional y curación intergeneracional. Existe una necesidad urgente de explicar claramente y expresar opiniones sobre los fenómenos señalados desde el punto de vista de la doctrina de la Santa Iglesia. Segundo, hablar sobre el pecado generacional se basa en la convicción de que los pecados de los antepasados tienen un impacto en la vida de sus familiares en la actualidad. Esta influencia puede tener una dimensión espiritual y corporal, expresarse, por ejemplo, en forma de alguna enfermedad. También puede causar problemas en el campo de la psique y fracasos en el matrimonio o la vida familiar. La carga del pecado heredada de los antepasados, según los partidarios de esta teoría, requiere la liberación de una persona que se lleva a cabo en la oración por curación o mediante exorcismo. La curación entre generaciones es una oración especial que deben abrazar los antepasados de la persona que sufre, que se remonte incluso a la 15ª o 16ª generación. Dicha oración incluye el uso de exorcismos, oración de intercesión y la Santa Misa. De ahí las oraciones y devociones por la curación intergeneracional o las Santas Misas por esta intención. La idea de la curación intergeneracional proviene del Dr. Kenneth McHale, 1910-2001, un médico terapeuta y misionero anglicano que nació en China y estudió medicina en Edimburgo, Reino Unido. Influido por el pensamiento chino, concluyó que existía una conexión entre ciertas enfermedades y la fuerza del mal. En terapia, combinó las tradiciones aprendidas de Oriente con la práctica médica. Concluyó que los espíritus ancestrales juegan un papel importante en las enfermedades somáticas de sus descendientes. El doctor Kenneth McHale sufría de un trastorno mental. Sus obras dieron lugar a una búsqueda de curación en las generaciones pasadas. También se refiere a él el padre Robert de Gandis, autor del libro antes mencionado, y que, agrego yo, es como que el padre de estas prácticas. Siguen los obispos. Tercero, la práctica de la curación intergeneracional deriva de la tradición arraigada en las creencias de las religiones orientales que rodean a sus antepasados con un culto especial y creen en la reencarnación. Es decir, la práctica es el resultado del sincretismo religioso que ha desarrollado un nuevo fenómeno llamado reencarnación del pecado. La principal razón de la popularidad de este fenómeno se ve en el fenómeno, valga la redundancia, de la desaparición del sentido del pecado, como ya lo mencionó el Papa Pío XII en el discurso en Roma del 26 de octubre de 1946. A medida que pierde sentido el pecado, también lo hace su comprensión de lo que es la libertad genuina, la capacidad de hacer la voluntad que Dios nos dio. Como dice 1 Tesalonicenses 4:3,
hace que el hombre sea responsable ante él por sus acciones y sus consecuencias. Quien hace el mal abusando de la libertad y dilapidando los dones recibidos cae en servidumbre y ofende el amor del Creador. Intenta culpar a sus antepasados, estas prácticas, de la responsabilidad de sus desgracias y fracasos, hablando de pecados generacionales. El hombre de hoy, escribe Karl Rahner, tiene más bien la impresión de que es Dios quien debe ser justificado y no él mismo, que debe ser transformado en el rostro y por Dios de un ser injusto a un ser justificado. En esta perspectiva, la curación intergeneracional es una forma de justificar la debilidad y buscar una explicación fácil y el perdón de los errores cometidos. Yo hago aquí una mención y es que Santo Tomás decía: la verdad, dígala a quien la diga, viene el Espíritu Santo. Y el autor que los obispos aquí están citando es alguien desastroso, que es Karl Rahner. Sin embargo, aquí él está diciendo una verdad. Cuarto, los defensores del concepto de pecado generacional se refieren a las Sagradas Escrituras, argumentando que el Antiguo Testamento ya menciona este tipo de ofensa. Indican en las Sagradas Escrituras los pasajes que, según ellos, se refieren directamente al castigo por los pecados de los antepasados. El Señor tu Dios, que castiga la transgresión de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 20:5. El Señor envía el castigo de la iniquidad de los padres sobre los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34:7. El Señor castiga los pecados de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Números 14:18. Yo soy el Dios que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación. Deuteronomio 5:9. Sin embargo, en la Biblia, a veces incluso en los mismos libros, encontramos otras declaraciones de los autores inspirados que contradicen la tesis sobre la responsabilidad de una generación por pecar. En el libro del profeta Jeremías se lee: en estos días ya no dirán, los padres comieron frutos amargos y los dientes de los hijos estaban entumecidos, sino, todos morirán por sus propios pecados. Al que coma frutos amargos se le adormecerán los propios dientes. Jeremías 31, 29 al 30. El profeta Ezequiel habla de la responsabilidad individual por el pecado. Dice: en cuanto a mi vida, dice el Señor Dios, no volverás a repetir esta parábola en Israel. Los padres comieron uvas verdes y a sus hijos se les endurecieron los dientes. Todas estas son personas, tanto el padre como el hijo, son míos. Solo morirá la persona que ha pecado, quien está pecando. El hijo no es responsable de la culpa de su padre, ni el padre por la culpa de su hijo. La justicia del justo le será contada y la transgresión del inicuo. Ezequiel 18, versículos 3 al 4 y versículo 20. El mismo principio de responsabilidad individual también se encuentra en el mismo Deuteronomio 24:16, que dice: los padres no serán condenados a muerte por las faltas de sus hijos, ni los hijos por las faltas de sus padres, todos morirán por su propio pecado. Por otro lado, en la interpretación de los textos señalados anteriormente, la exégesis contemporánea explica que no se trata de la iniquidad o transgresión literal de los padres en el sentido de su pecado personal cometido y del que serán responsables sus hijos, sino de su mal ejemplo que influyó en la crianza de sus hijos, quienes, haciendo como sus padres, morirán por su propio pecado. Quinto, los fragmentos de la Biblia citados por los partidarios de la sanación intergeneracional, que supuestamente confirman sus tesis sobre el pecado generacional y sus consecuencias en la vida de las próximas generaciones, tienen su extensión y complementación. Resulta que son un poco más largos que los citados en los libros. A veces estos textos se manipulan para confirmar la tesis sobre el pecado generacional o la necesidad de curación intergeneracional. Por ejemplo, el fragmento del libro del Éxodo: el Señor tu Dios, que castiga la transgresión de los padres sobre los hijos por la tercera y cuarta generación, tiene su siguiente extensión y adición:
muestro gracia hasta 1000 por los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 25. Otro pasaje del mismo libro en el que se muestra a Dios. De hecho, en el antiguo pacto existía la convicción común de que si alguien era malo o estaba enfermo, era por su mala vida o la de algún miembro de su familia. Esto es lo que se pensaba, entre otros, sobre la infertilidad. Lo mismo ocurre con la discapacidad u otras enfermedades. Cuando alguien se enferma o tiene una discapacidad, se considera que alguien de su familia ha cometido un pecado. Una expresión de esta convicción son las palabras de los discípulos a nuestro Señor: Rabí, ¿quién pecó al nacer ciego, él o sus padres? Y la respuesta de nuestro Señor es muy clara: ni él pecó ni sus padres, sino fue así para que las obras de Dios se manifiesten en él. San Juan 9, 1-3. De esta manera el Señor Jesús se distancia claramente de vincular la enfermedad del niño con el pecado de los padres o abuelos con tal carga generacional. Sexto, el pecado generacional es contrario a la verdad sobre la misericordia de Dios y su amor perdonador. Incluso si el pueblo del antiguo pacto vio en varias desgracias el castigo de Dios por las faltas de sus antepasados, entonces el pueblo del nuevo pacto vio tal convicción. Está claro el cambio de óptica que está relacionado con la misión del Hijo de Dios encarnado, quien cumplió a la perfección la ley de los profetas, proclamando el amor y la misericordia de Dios. Anteriormente, sobre la base del legalismo judío, Dios fue visto principalmente como un juez, propenso a castigar. La imagen del Dios como Padre misericordioso no permite tal pensamiento. Abre a la persona la posibilidad de obtener el perdón de Dios y el perdón de cada situación. Séptimo, la Iglesia enseña desde el principio que el pecado es siempre personal y requiere una decisión de la voluntad. Lo mismo ocurre con la pena por el pecado. Todos son castigados personalmente por su pecado. En la carta a los Romanos, San Pablo dijo que cada uno de nosotros tendrá una cuenta de sí mismo ante Dios. Romanos 14:12. Y la exhortación apostólica Reconciliatio et Penitencia, número 16 de Juan Pablo II, sostiene que el pecado en su verdadero y propio sentido es siempre un acto de una persona específica, porque es un acto de libertad de un individuo y no un acto de un grupo o comunidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1857, dice que para que el pecado sea mortal son necesarias simultáneamente 3 condiciones. Es un pecado mortal que si consiste la materia en un asunto grave y que además se cometió con plena conciencia y además con pleno consentimiento. Así lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, Prima Secunde 88, artículo 88, segundo. Un hombre no es castigado por un acto incumplido, por ejemplo, por el pecado de su tatarabuelo. Uno debe expiar y arrepentirse de sus pecados. Otro tema son las estructuras de pecado, es decir, las situaciones que conducen al pecado. 8. El único pecado que se transmite de generación en generación es el pecado original, como lo enfatiza claramente el Concilio de Trento en el decreto sobre el pecado original, Canon 2, que dice: si alguien afirma que el pecado de Adán lo ha dañado solo a él mismo y no a su descendencia, y que la gloria y la justicia que había perdido de Dios las perdió solo para sí y no para nosotros, o que él mismo profanado por el pecado de la desobediencia pasó solo la muerte y el sufrimiento físico a toda la humanidad y no al pecado también, que es muerte del alma, se ha excluido de la comunidad de los fieles, porque se opone el apóstol que dice: por un hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Sin embargo, conviene recordar que el pecado original no tiene el carácter de culpa personal en ningún descendiente, porque al pecado original se le llama pecado de manera análoga. Por otro lado, el pecado personal y el castigo por ese pecado nunca se pasa a la siguiente generación, como afirman erróneamente los defensores de los pecados generacionales y la curación intergeneracional. 9.
La teoría del pecado generacional y la curación intergeneracional del padre Robert de Grandis, contenida en su libro Healing Intergenerational, o algo así, se basa en gran medida en la psicología de Carl Gustav Jung. Hago aquí un paréntesis. Tratar sobre este hombre, Carl Gustav Jung, es todo un asunto que realmente a mí me gusta bastante, pero es una de las cosas más peligrosas que hay, este hombre. Inclusive podría decirse más que el mismo Freud. Y en la investigación, siguen los obispos, repito, se basa en gran medida en la psicología de Carl Gustav Jung y en la psicología del Dr. Kenneth Mahal. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso ya se ha pronunciado sobre este tema en un documento intitulado Jesucristo, dador del agua de vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era, condenando las tesis erróneas de Jung adaptadas por el padre de Grandis, como la naturaleza trascendental de la conciencia y la introducción de la idea del inconsciente colectivo como una especie de depósito de símbolos y recuerdos comunes a las personas de diferentes edades y culturas. Según el Pontificio Consejo, Jung contribuyó a la sacralización de la psicología, introduciendo en ella elementos de especulación esotérica. La reencarnación del pecado o la propagación del pecado a las generaciones sucesivas, enseñada por los seguidores de la curación intergeneracional, no tiene justificación ni en las escrituras, ni en la tradición, ni en la enseñanza de la Iglesia. Este tipo de ideas infundadas son muy peligrosas para la vida espiritual de los fieles y la doctrina de la Iglesia misma. Proporcionándolas conduce a una especie de calmar o silenciar las conciencias al transferir la responsabilidad de sus errores, pecados y maldades cometidos a las generaciones anteriores. Esto libera al creyente de la vigilancia, que se convierte en fuente de más pecados. Mientras tanto, un cristiano debe caracterizarse por la actitud de vigilancia constante, como lo enseña San Pedro. Recordemos que esto originalmente está en polaco. Como lo enseña San Pedro: sé sobrio, mantente despierto. Tu adversario, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. 1 Pedro 5:8. 10. La práctica de la oración o la Santa Misa, con una oración por la curación intergeneracional o por la liberación del pecado generacional, muestra claramente la falta de fe, o al menos la incredulidad en la eficacia de la gracia sacramental, en primer lugar del santo bautismo. En este sacramento somos libres de todo pecado. Sí, hay ciertas consecuencias temporales del pecado en la persona bautizada, como el sufrimiento, la enfermedad, la muerte o las discapacidades inherentes a la vida, como la debilidad de carácter, las tendencias al pecado. Sin embargo, todo pecado ha sido borrado. Leemos en el Catecismo de la Santa Iglesia, 1262. El bautismo perdona todos los pecados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas por el pecado. Por lo tanto, no queda nada en los que han renacido que les impida entrar en el reino de Dios si han sido bautizados. Conclusión. Teniendo en cuenta todos los comentarios hechos, se postula que la autoridad de la Iglesia debe advertir inequívocamente contra el uso de los términos pecado generacional y sanación intergeneracional en la predicación. También debería prohibir oficialmente la celebración de las santas misas y los oficios con una oración por la curación de los pecados generacionales o por la curación entre generaciones. En este contexto conviene recordar a los pastores que las diversas formas de oración para la curación de los enfermos practicadas durante siglos, también como parte de la liturgia de la Santa Misa, deben celebrarse de acuerdo con los libros litúrgicos y las instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ardes Felicitatis Desiderium. En la predicación de la Iglesia se debe tener cuidado para dar el sermón claramente como parte, unidos a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia sobre el pecado original y sus consecuencias, entendiendo los pecados personales y sus consecuencias sociales, la efectividad de la gracia sacramental, especialmente el bautismo y el sacramento de la penitencia y la reconciliación. El tema de la reconciliación con Dios y con los pecados, culpa y perdón.
Se debe recordar a los fieles la importancia de vivir la fe al recibir los sacramentos. Hay que animarlos constantemente a utilizar los sacramentos y las indulgencias con confianza. Varsovia, 5 de octubre del año 2015, Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal de los Obispos Polacos. Bueno, ya es un podcast bastante largo. Yo termino a los que llegaron aquí. Son las palabras de obispos y que se corresponden a la doctrina de la fe, como ustedes han escuchado. Y yo quisiera volver ahora a la mirada del Padre Pío para decirle lo siguiente. El demonio es muy astuto. Él hasta se puede valer de cosas buenas, ni siquiera de cosas equivocadas o confusas, buenas en sí mismas. Así que tenemos que tener mucho cuidado, alejarnos de los sacramentos, empezar a entender, por ejemplo, el pecado original como una especie de pecado medio gnóstico, una idea medio extraña, y es muy peligroso cuando los obispos mencionan a Jung. Porque en resumen, Carl Jung dice, nosotros tenemos como un lado bueno y un lado malo. Para poder llegar a ser nosotros mismos, como quien dice conocernos a nosotros mismos, no es lo que dice San Luis Griñón en el tratado, sino que más bien es como quien dice unir esa parte buena y esa parte mala, unirlas a ambas, y en esa mezcla, ese yin-yang, ese bien y mal unidos juntos, somos nosotros. Vivimos con nuestros pecados, con lo bueno que hacemos, y así vamos subsistiendo. Miren que esa idea es más terrible porque Jung habla de que la religión es importante. Si tú tienes un lado religioso y a la vez un lado malo y de pecado y todo, combínalos ambos. Más o menos lo que ha sucedido, y se enseña en muchos seminarios así, combinar los pecados y los pecados más tremendos, abusos y demás, con la práctica de la fe. Y como que no encontrar ningún problema en ambas cosas. Eso es Carl Jung y se enseña mucho en seminarios. Esa misma idea que se repite en varios libros, varios autores, Saramago, Kafka, este autor Hermann Hesse y así, es esa misma idea, y por eso el peligro que hay en esto, y también que deliberadamente los jóvenes leen esos libros o se los ponen a leer profesores o inclusive en los seminarios y demás, pero que son desastrosos. Muy bien, tened mucho cuidado, estad firmes en la fe, como dice San Pedro. El Padre Pío nos decía, hay que luchar para poder conseguir el cielo, porque se consigue el cielo con la lucha, en la batalla. Somos hijos del Padre Pío. Si nos confiamos a Él, si nos entregamos a Él, Él no solo nos aclara todo eso, nos ayuda a dejar todo eso, sino que también nos va a dar la tranquilidad de alma, porque yo sé que muchas veces el problema es que no estamos tranquilos en nuestra alma y vamos tras estas cosas o hasta hemos visto que funcionan en teoría, etc. Sin embargo, vamos al Padre Pío. Seamos como esos hijos tiernos que se apoyan en el pecho de su padre y el padre les acaricia y les dice, aquí estoy yo. Soy tu padre, así como Nuestra Señora dijo, no estoy aquí yo, que soy tu madre. Terminamos aquí el video de hoy, pidiendo la oración, la intercesión de nuestro Padre Espiritual, de Nuestra Señora, que Dios nos acoja un día en su reino a todos. Somos hermanos, batallando, unidos, para restaurar todas las cosas en Cristo. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.